¿Es menos culpable de un delito el que lo planea o el que lo ejecuta? Apretar el gatillo, clavar el cuchillo, golpear el bate o mandarlo a hacer. Concretamente, pagar para que alguien lo haga. La figura del sicario nos puede sonar muy novelesca, pero no hay nada de ficción en ella. El Código Penal lo contempla como un agravante para varios delitos y como una de las circunstancias propias del asesinato. No son muchos los ejemplos de crímenes por encargo vinculados a Galicia, pero Sesita Becoña, Elena Calzadilla, Yalenis Valero y su amigo Juan Manuel Mato sí fueron víctimas de un perfil de asesino que escapa de lo común. No hay patrón, no hay sentimientos, tampoco remordimiento ni culpa, solo un porqué: el dinero. En este 11º capítulo de Fundido a Negro hablaremos sobre los asesinos a sueldo. No todo delito se inicia con una idea criminal. Acabar con la vida de alguien no siempre responde al hecho de matar o de sentir lo que es arrebatar una vida humana. Todo delito se origina por un móvil, una motivación, un deseo, y dependiendo de lo poderoso que sea este anhelo, puede llegar a nacer en el individuo la idea de matar. En un crimen por encargo hay dos móviles distintos: el del ejecutor o autor material del delito, que se mueve por fines económicos, y el móvil primigenio, que es el de fondo, el original, el del autor intelectual, que puede ir desde los celos, el odio, la venganza o incluso también bienes materiales, una herencia o el control de las empresas familiares, por ejemplo. Fue esto, precisamente esto último, lo que llevó a la muerte a Sesita Becoña de Alonso, una mujer de 62 años natural de Beariz, un pueblo de la provincia de Ourense, pero que llevaba ya varios años o mucho tiempo viviendo afincada en Vigo. En esta ciudad montó varios negocios de hostelería tras emigrar de muy joven a Venezuela, donde también tenía varias empresas del sector, especialmente hoteles. Estaba casada y tenía 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos. A pesar de que se dice que una madre quiere a todos por igual, había uno que era su ojito derecho, el más pequeño, Elisardo. En noviembre de 2008, Sesita, su marido y 2 de sus hijos, Elisardo y José Manuel, se encontraban en Caracas, a donde habían regresado meses atrás para gestionar varios de los negocios que tenían activos. Elisardo, de entonces 32 años, casado y con un niño pequeño, pasaba por dificultades económicas y trazó un plan para engrosar sus cuentas. Dijo a sus padres de aumentar el capital de las empresas de los 3 hoteles que tenían en Venezuela para conseguir un crédito bancario. Pero alteró este acuerdo poniendo que solo él incrementaba el capital de sus acciones y que los demás renunciaban a las suyas, retirándolos incluso de la compañía a sus propios padres, poniendo bienes que no existían e incluso falsificando firmas. Sesita, su marido y su otro hijo, José Manuel, descubrieron las intenciones de Elisardo de quedarse con sus bienes y lo denunciaron por fraude y falsedad. Tan solo 2 días antes de conocerse la sentencia, que previsiblemente devolvería a sus padres la titularidad de los negocios, esto fue el 26 de noviembre de 2008, Elisardo Alonso contrató a 2 sicarios a través de un intermediario para asesinar a su madre. La sentencia del Tribunal de Caracas entra en varias contradicciones sobre la intencionalidad o no de la muerte de Sesita, de lo que hablaremos luego, pero no pone en duda de los hechos. Elisardo pagó a 2 verdugos, 2 jóvenes de 25 años, para que subieran a la habitación número 52 del Hotel Royal Palace, que era propiedad de la familia, para matar, y vamos a decir así, a quien se encontraba allí. Y es que Elisardo asegura que pensaba que era su hermano José Manuel, y no su madre, la que descansaba en aquella habitación del hotel. La justicia venezolana le creyó en parte, ya que según la última sentencia, que es de fechada en 2022, a los recursos interpuestos, sostiene que Elisardo mandó matar a su hermano, pero cuando se cercioró que era su madre la que estaba allí, no frenó el asesinato. Sesita Becoña dormía en la noche del 28 de noviembre de 2008 en la habitación número 52 de su hotel cuando 2 jóvenes sicarios que se hicieron pasar por huéspedes descerrajaron 2 tiros a la empresaria Galleda, muriendo en el acto. Desde un primer momento, la familia de Sesita sospechó de Elisardo, primero por estos problemas económicos y patrimoniales, por la denuncia de fraude, pero también por otra denuncia que había interpuesto Sesita contra su hijo tan solo un mes antes del crimen, en septiembre de 2008, por delitos de violencia física, psicológica y amenazas.
Las investigaciones del Grupo Policial de Homicidios de Caracas pronto dieron resultado, y tan solo 3 meses después del asesinato, la policía detenía a Elisardo, a los 2 sicarios y al intermediario, como autor intelectual, material y cooperador necesario del asesinato de Sesita. Fue la presencia de un coche extraño, concretamente un taxi, que estuvo merodeando muchas veces por el hotel el día antes del crimen, lo que hizo saltar las alarmas e inició la investigación. Y es que este intermediario era taxista. Elisardo contactó primero con él para proponerle el crimen, pero este lo rechazó, alegando que él no mataba a madres. Y esto ya es bastante indicativo de que Elisardo no iba por su hermano, sino a por Sesita, por su madre. Pero bueno, la sentencia la verdad es que no lo aclara. Lo que sí ratifica es que fue este taxista el que llevó a Elisardo hasta los 2 jóvenes sicarios que terminaron después con la vida de su madre. Este mismo taxista, este intermediario, delató a Elisardo cuando los agentes empezaron a acercar las pesquisas contra él. Delató tanto a Elisardo como a los 2 verdugos, a los 2 sicarios. Estos contaron que el hijo de Sesita les contrató por 50 millones de bolívares, unos 10.000 euros, y que les iba pagando a plazos. Como Elisardo estaba tan mal de dinero, y es que a raíz de la denuncia de los padres por fraude tenía las cuentas embargadas, Elisardo llegó a poner uno de los hoteles de la familia en venta para pagar la propia muerte de la madre. Esto también fue clave para que los agentes de homicidios sospechasen todavía más, si cabe, de la implicación de Elisardo. Tras casi 10 años en prisión provisional, llegó la primera sentencia. Elisardo Alonso de Cuña fue condenado a 27 años y medio de prisión por un delito de sicariato. Fue absuelto de los delitos de fraude y falsificación, que los había denunciado la madre, por prescripción. El hombre recurrió el fallo y su recurso fue estimado en parte. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que vaya nombre, le bajó la pena de 27 años y medio a 25 por el error en la víctima. Concretamente, el delito que se le impuso fue el de sicariato con error en la persona, indicando el tribunal, y cito textualmente, que a pesar del error cometido en la persona del sujeto pasivo del delito, no afecta de modo alguno la intencionalidad del acto cometido por el acusado y la responsabilidad por el hecho perpetrado. Junto a Elisardo también fueron condenados los 2 sicarios, uno de los cuales falleció un poco antes de la sentencia, que fue en 2018, tras un altercado con la policía. La mujer de Elisardo, ahora exmujer, también fue detenida e investigada por el crimen, pero no se pudo demostrar su implicación ni participación. Matar a una persona por 10.000 euros, como si hablamos de 100.000 o de 1 millón. Para un sicario, la vida humana tiene precio, puede ser cuantificada. Estamos hablando de personas sin ningún tipo de ética, de valores sociales o morales. No tienen sentimiento ni de culpa ni remordimiento, que, la verdad, son rasgos propios de la psicopatía. Defienden sus actos como un modo de trabajo, de subsistencia. Son fríos, instrumentales y alarmantemente resolutivos. El actor intelectual, en cambio, busca garantizar, con un sicario, la consecución del delito, el éxito, y también evitar una posible condena, es decir, que no haya pruebas contra él, que no haya restos biológicos que lo puedan incriminar. Buscan alejarse todo lo posible del escenario del crimen, bien por razones afectivas, cuando se trata de un familiar, o incluso evitar eso, simplemente que lo relacionen con el crimen. El objetivo es salir impune del hecho delictivo. Estas características que definen y a la vez diferencian el papel del autor moral al del material se ven perfectamente reflejadas en el crimen de Elena Calzadilla Ewi, una azafata viguesa asesinada en su casa de veraneo de Portodosón, en A Coruña, el 5 de diciembre de 2005. Se trata de uno de los crímenes que continúa sin resolver en vivo, lo que demuestra por un lado la eficacia del sicario y en consecuencia la impunidad del instigador. El asesino estaba esperando a Elena detrás de la puerta. Falleció tras ser golpeada brutalmente en la cabeza. El agresor accedió con la llave, esperó a la víctima e intentó simular un robo rompiendo el cristal de una ventana. La hipótesis principal surgió de inmediato y siempre se mantuvo: un crimen por encargo ejecutado por un profesional. El caso continúa a día de hoy archivado, después de que el juzgado de Vigo que lo instruyó no apreciase pruebas de peso para dirigir la causa contra alguien. Hay indicios, hay contradicciones, sospechas y hasta un posible móvil, pero nada sólido como para seguir con esta línea de investigación.
El marido de Elena, Ernesto Mouzo, fue investigado por su participación en el crimen, como posible autor intelectual del mismo, pero las sospechas no se pudieron concretar al no haber pruebas de un contacto con un posible sicario ni entregas de dinero. Retrotraigámonos ahora a 2005. María Elena Calzadilla, de 40 años, casada y con 2 hijos, uno de 20 y otro de 10 años, era la jefa de tierra de las azafatas del aeropuerto de Peinador, en Vigo. Tenía previsto hacer en los días posteriores a su muerte una escapada a Lanzarote junto a su marido, por lo que acudió de forma puntual a la casa de veraneo que tenían en Porto do Son, en A Coruña. Es una residencia de verano en la que iba a recoger los bañadores para el viaje. De aquellas, muy poquita gente sabía que el matrimonio estaba atravesando una crisis. Elena le contó a sus amigos que este viaje precisamente había sido idea de su marido, para intentar arreglarse. Él, Ernesto, lo negó y dijo que fue ella, que había sido ella, la que lo había organizado. Pero Elena jamás llegó a tomar ese avión. Sobre las 9:30 de la mañana del lunes 5 de diciembre, salió de Vigo para recoger las prendas en la casa de verano. A los pocos segundos de acceder a la vivienda y en la misma entrada, en la misma puerta, Elena recibió un primer impacto con un objeto contundente y posteriormente fue rematada con más golpes en la cabeza, ya tirada en el suelo. La excepcionalidad de la visita al chalet de Porto do Son hizo que los investigadores pusieran los ojos en su marido Ernesto, ya que era prácticamente la única persona que ese día sabía que su mujer iba a ir a Porto do Son. Es verdad que el día antes de los hechos, Elena Calzadilla celebró su 40 cumpleaños, y es posible que hubiese comentado entre los asistentes que tenía la idea de ir a la casa de Porto do Son, pero es muy improbable que en poquitas horas o un día antes alguien pudiese armar el crimen. Sobre todo porque los agentes y el juzgado tienen claro que el autor del crimen tenía llaves. Mejor dicho, alguien le había facilitado las llaves. En la casa no faltaba ningún objeto. El bolso de Elena estaba junto al cadáver y tampoco había puertas ni ventanas forzadas. En la cocina había un cristal roto en la ventana, pero el hueco no era lo suficientemente grande como para que alguien pudiese entrar por ahí. A Elena alguien la esperaba en la casa solo para matarla. Fue uno de los hijos de la azafata quien avisó a su padre de que Elena no había ido al instituto a recogerlo. Ernesto, quien preocupado por la tardanza de su mujer, se presentó en la vivienda de Porto do Son y encontró el cadáver. Pese a que un juzgado de Noia, que es el partido judicial al que corresponde Porto do Son, se hizo cargo de la investigación en sus inicios, la rápida sospecha de la Guardia Civil hacia el exmarido hizo que el caso recabase en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo. El marido contó a los investigadores que, tras telefonear él mismo a su esposa cuando el hijo le advirtió de que no había ido a recogerla, esta no le contestó. Dijo que lo había intentado hasta en 5 ocasiones, que la había llamado e incluso que le había enviado un SMS. La realidad, como evidenciaría después el informe pericial de los teléfonos móviles, es que el marido nunca llegó a telefonear desde su teléfono a Elena. Sí quedó registrado un mensaje de texto que le había mandado Ernesto a Elena, pero 1 hora y media después de ser avisado por su hijo. Aunque el teléfono de Elena estuvo sin cobertura hasta el levantamiento del cadáver, porque justo en la zona de la casa no había cobertura, cuando recuperó la señal, llegaron todos los avisos de llamadas perdidas, casi una veintena, de la madre de Elena, de los hermanos, de algún allegado, pero ninguna del marido. Se contemplaron todas las hipótesis y una por una se fueron descartando hasta que solo quedó una. El asesinato fue cometido por encargo por un profesional al que previsiblemente se le franqueó la entrada a la casa. Bajo la presunción de que el autor material había sido un sicario, la Guardia Civil dio por hecho de que el asesino era conocedor del desplazamiento de Elena a la casa de Porto do Son y que la estaba esperando. En cuanto la azafata entró a la casa, la mató. La secuencia lógica de los indicios, o a través de los indicios que recabó la Guardia Civil, es que el agresor a continuación fue a la cocina, donde encontraron un par de gotas de sangre de la víctima. Por lo tanto, ya estaba muerta. Allí quitó los pasadores de la ventana y golpeó hasta romper uno de los cristales de la ventana, que pretendía simular un robo, hacer creer que aquel era el punto por donde había entrado el atacante. Pero bueno, era confuso, no tenía ningún tipo de sentido. No había pisadas y solo se logró recuperar una muestra de ADN de autor desconocido, ya que no sale en la base policial ni coincide con los familiares de Elena.
Por lo tanto, tiene que ser casi seguro del asesino. Pese a no tener ninguna pista más, los agentes no cesaron en la investigación y la sorpresa saltó 2 años después del crimen. La Guardia Civil detiene a Ernesto, el marido de Elena Calzadilla, pero no como autor material, porque en verdad él tenía coartada para la mañana del crimen, sino como autor medial. Se valió de un sicario. Ernesto siempre negó la autoría, pero son varios los indicios que había en su contra. Por un lado, las contradicciones con las llamadas. Luego, la crisis matrimonial. También otra llamada que Ernesto hizo el día del crimen desde un teléfono público, se desconoce a quién, que pocos más que él supieran que Elena se desplazaría a la casa de Porto do Son o que el asesino accediese a la casa con unas llaves. Junto a Ernesto también fue detenido un compañero suyo de trabajo, con el que se comunicaba siempre desde un segundo teléfono, que se encontró mucho después del crimen y del que fue imposible extraer el flujo de llamadas debido al paso del tiempo. Con todo esto no se pudo comprobar o probar la participación del marido de Elena en el crimen o la contratación de un asesino a sueldo, por lo que tras ser desimputado, al igual que el compañero de trabajo, el caso sigue archivado desde 2009. No se ha practicado ni una diligencia más. La precisión, rectitud y frialdad de este sicario impidió no solo su detención, sino también trazar una línea invisible que llevase a los investigadores al autor intelectual de la muerte de Elena. Todo lo contrario a lo que ocurrió en el conocido como doble crimen de Cálich, una localidad de Castelló por la que el empresario de Santiago de Compostela, Isauro López Hidalgo, fue condenado a 28 años de prisión. La historia de Isauro López todavía resuena en la capital gallega, donde hace casi 20 años, volvemos otra vez a 2005, el empresario era muy conocido por sus negocios de construcción en el extranjero, más concretamente en Cuba, donde conoció a la joven Yanelis Valero. A pesar de estar casado, Isauro López inició una relación con ella, hasta el punto de que la trajo a España. Le compró un piso, le dio un coche, un puesto de trabajo en una de sus empresas y hasta le abrió una cuenta bancaria para que pudiese subsistir. Isauro López la visitaba en Benicarló, en Castellón, que es donde vivía, y logró también traer de Cuba a la madre y a la hermana de Yanelis, Yairet. En 2004, ambas hermanas vivían juntas, y fue en este momento cuando Isauro comenzó un fuerte control sobre ellas, vigilando sus salidas de la casa e incluso amenazando a los chicos con los que se relacionaban. Este control motivó que Yanelis cortase la relación sentimental que mantenía con el empresario gallego, que la acosaba y atosigaba, hasta el punto de que Yanelis le mandó una carta a su hermana en la que decía que si alguna vez le pasaba algo, el único culpable sería Isauro. Él estaba despechado, enfurecido, dolido por el rechazo de Yanelis, así que encargó el asesinato de ambas hermanas. Para ello contactó con un intermediario, Antonio Mas, otro empresario, al que le pagó para que ejecutase a las dos jóvenes. Y así lo hizo. Mas contactó con un sicario, que tras meses de vigilancia sobre las hermanas, que ahora vivían en la localidad de Cálich, accedió a la vivienda la noche del 11 al 12 de junio de 2015. El sicario las esperó dentro de casa a que ambas hermanas llegasen, pero solamente lo hizo Yanelis, que venía acompañada de un amigo suyo, Juan Manuel Mata. Esto no fue impedimento para que el asesino a sueldo actuase. Ató a ambos jóvenes y les disparó en la cabeza. Isauro siempre se desvinculó del crimen, tanto de la ejecución material, por supuesto, como de la intelectual. Contra el sicario sí que había pruebas materiales. En el desagüe de la casa de las hermanas se encontraron 2 colillas que contenían su ADN. Además, este sicario huyó a República Checa tan solo un día después de que la Guardia Civil le tomara muestras biológicas para comparar con este ADN de las colillas. Y a mayores en este caso, a diferencia del caso de Elena Calzadilla, sí se encontró un rastro del dinero. En las cuentas de este sicario, que se llamaba Emilio, se encontró un ingreso de 34.000 euros que no pudo justificar y que fueron ingresados desde una oficina de Caixa Galicia, un banco gallego. Al igual que el sicario y el intermediario, Isauro López fue condenado a 28 años de prisión como autor por inducción de 2 delitos de homicidio. El año pasado, en 2024, Instituciones Penitenciarias le concedió el 3er grado y ya disfruta de la semilibertad. El aumento de las organizaciones o grupos criminales despertó este perfil asesino.
Esta práctica de matar por encargo, a cambio del dinero de otros, pone de relieve la desvalorización de la vida, una apatía hacia la sociedad que pone precio no solo a una persona, sino también a la del propio sicario, que muestra un total respeto cero hacia la muerte, quizás el aspecto más importante que lleva a un joven a entrar en el mundo del sicariato.